¿Se puede cantar en lengua de señas? Lo comentaremos en este video. Si tú estás aprendiendo lengua de señas o estás interesado en aprender, seguramente en algún momento te has topado ya con algún video por ahí en internet en donde alguna persona sale cantando en lengua de señas. Esto de hecho es algo de lo que pues más se ha extendido, viéndolo desde el lado positivo, ha servido para que muchas personas identifiquen, ubiquen que existe la lengua de señas. De otra manera, tal vez muchas personas no se habrían enterado siquiera de la existencia de la lengua de señas. Aunque esto realmente ya no es así, porque en la actualidad ya cada vez hay más apertura, hay más difusión y reconocimiento a la lengua de señas como una lengua, como un idioma. Ahora bien, ¿se puede realmente cantar en lengua de señas? La respuesta es sí. Sí es posible en cierto sentido. Es decir, personalmente yo he observado que muchas de las personas que intentan cantar en lengua de señas no lo logran porque parten desde la idea del español. Es decir, no están pensando realmente en hacer llegar el mensaje de la canción a la comunidad de personas sordas. Simplemente están haciendo un ejercicio de pasar del español a un equivalente, un similar a la lengua de señas. La mayoría de las veces caen en algo que se denomina español signado, que es cuando no obedecen a las estructuras sintácticas ni gramaticales de lo que es la lengua de señas mexicana, sino que simplemente sustituyen el vocabulario del español por señas. Es decir, van prácticamente muy pegados a lo que el español va diciendo y van buscando sustituir cada palabra que se utiliza del español en la lengua de señas. Entonces, pues en este caso, ese ejercicio realmente no tiene ningún beneficio, no les aporta beneficio a quien lo hacen de ninguna manera, porque no están hablando en lengua de señas propiamente, solamente están haciendo señas en el orden del español, ni tampoco llega el mensaje a las personas sordas, que sería entendible o se pensaría que sería el principal objetivo, llegar a la comunidad de personas sordas con esos ejercicios de traducción. En otros casos sí se da que hay un verdadero ejercicio, un esfuerzo real que se nota en pasar las ideas del español a la lengua de señas. Pero nuevamente muchas veces ahí las dificultades a las que se enfrentan ya son otras. Es decir, no basta simplemente con sí respetar la estructura gramatical de la lengua de señas, sino que también se enfrentan a otros retos de traducción, como lo que son las figuras literarias. Es decir, hay una serie de figuras literarias que aparecen siempre dentro de las canciones, tales como las figuras retóricas, que son muchas, y los tropos, que son muchísimos también, como las metáforas, por ejemplo. Entonces, cuando se topan con esas situaciones, con esos elementos, muchas veces no saben manejarlos y terminan cayendo en algo que se conoce como falsos cognados. Es decir, simplemente utilizan o transliteran lo que está diciendo la letra sin tomar en cuenta el verdadero sentido de lo que se quiere decir. Ahora bien, hay que entender que dentro del género lírico, dentro de las canciones precisamente, estas figuras sirven para embellecer la letra, para que esta tenga un impacto en nosotros que estamos escuchando esa canción, y nos motive, nos llegue a las emociones, ¿no? Nos mueva de alguna manera. Cuando nosotros hacemos el ejercicio a la lengua de señas, tendríamos que tratar de preservar al máximo todos esos elementos, pero muchas veces estos se pierden. Es decir, por muy buen ejercicio que hagas de traducción, muchas de las figuras retóricas que existen dentro del español y que ya están muy documentadas y que ya están muy investigadas y que hay toda una tradición de siglos de investigación en torno a esto, cuando lo quieres pasar a la lengua de señas, te das cuenta de que no es fácil. Mucho de lo que se conoce en torno a estos elementos profundos del uso de la lengua todavía no están tan documentados como en el español, y de hecho son pocos los investigadores dentro de nuestro país que se están dando a la tarea realmente de desentrañar
lo que significa o lo que es equiparable en esas lenguas. Sí los hay, sí hay muchos investigadores que están haciendo un arduo trabajo, pero la mayoría de ellos se están centrando en este momento en otros elementos de la lengua que también son importantes y que nos llevan más a otras expresiones de la lengua de señas. De hecho, es muy poco probable o es muy poco común que las personas sordas se preocupen por el tema propiamente de las canciones. Casi siempre es una inquietud que surge desde las personas oyentes. A algunos sordos sí les agrada la idea de saber qué es lo que se está diciendo con esa canción. Inclusive hay quienes han empezado a incursionar en practicar y cantar en lengua de señas y es algo que llegan a disfrutar y es algo totalmente respetable y es una decisión pues personal. Lo que sí es real es que en la generalidad a la gran mayoría de los sordos es algo que no les llama o que no es un tema de conversación realmente dentro de sus comunidades. Al menos en mi caso personal, yo tengo muchísimas amigas y amigos sordos y bueno, la verdad es que la mayoría de ellos, o creo que nunca me ha pasado, que en algún momento se acerquen conmigo y me digan, oye, esta canción vi que la estaban ahí bailando o cantando, ¿qué dice? Es muy raro y casi siempre sí se interesan por otros temas. Aparte, como una manifestación natural de la lengua de señas, realmente no la hemos visto aparecer, insistimos, casi siempre ha surgido desde la inquietud de las personas oyentes. Aunque es interesante que muchos miembros de la comunidad sorda empiezan a mostrar interés en ello, todavía no podríamos decir, al menos en este momento, que es una manifestación propia de la cultura sorda de nuestro país. No es el mismo caso en otros países en donde sus antecedentes son otros, en donde ya hay elementos que en nuestro país aún están carentes, en otros países ya se han superado o se van superando gradualmente, como el elemento educativo. Por supuesto que algo que a la mayoría de las comunidades sordas les interesa muchísimo es su educación, porque no tienen acceso a la educación como cualquier otra persona. Y eso sí que es un tema de conversación recurrente en todas las personas sordas. Y bueno, también otros tantos temas como el acceso al trabajo, etcétera, etcétera. No desestimamos el hecho de que existan las canciones en lengua de señas. Creemos que es bueno, pero sí tenemos que tener claro cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y también tenemos que tener muy presente que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de la mejor manera y no simplemente por un ejercicio en donde yo quiera pues de alguna manera llamar la atención hacia lo que yo estoy haciendo en lengua de señas o que sé lengua de señas y pues al final termine haciendo algo que ni siquiera va a llegar a la comunidad sorda y tampoco me va a aportar nada en mi aprendizaje. De hecho, como estrategia pedagógica, creemos que no es la mejor manera de practicar el vocabulario de la lengua de señas o lo que conocemos hasta ahora de la lengua de señas. De hecho, es más bien hasta frustrante para algunas personas que están empezando a aprender que de repente en un curso les asignen como trabajo o examen o evaluación hacer una canción luego de a veces solamente un par de semanas o inclusive meses pueden ser, pero apenas unos 2, 3, 4 meses y después de esto ya esperan que la persona pueda hacer un ejercicio de traducción de una canción que a personas que llevan 16, 17, 18, 20 años haciendo esto de manera cotidiana, es decir, usando la lengua de señas e incluso siendo intérpretes profesionales, no pueden hacer de forma tan fácil. Realmente, en mi propia experiencia, yo he intentado hacerlo y si bien particularmente carezco de algunos de los elementos que creo yo que sí se necesitan para poder hacer un buen ejercicio de traducción de una canción a lengua de señas, como esta sensibilidad artística, creo que si yo me he enfrentado a esas dificultades, una persona que tiene muy poquito tiempo estudiando lengua de señas se va a enfrentar también a estos retos y no va a tener los elementos y las herramientas para hacerlo. Yo he visto en varios compañeros, en varias compañeras intérpretes que realmente hacen un buen ejercicio de traducción de canciones y digo, nunca he tenido la oportunidad de platicar con ellos acerca de cuánto tiempo invierten en tan solo pasar la letra de una sola canción, pero recuerdo que en un inicio, cuando yo empezaba a convivir con un grupo de personas que se dedicaban a hacer
canciones en lengua de señas. Al menos una compañera sí me decía que eran días, semanas, a veces hasta meses, perfeccionando lo que iba finalmente a presentar como canción. Entonces creo que realmente es un ejercicio sumamente complejo y no tiene un gran valor pedagógico como estrategia de aprendizaje. Sí creo que es totalmente válido que cualquier persona que tenga esa sensibilidad artística y desee hacer el ejercicio, por supuesto lo haga, pero tenga en cuenta todos los elementos que hay que tener. Es decir, hay que tener un buen dominio de la lengua de señas, así también como un buen dominio del español, porque identificar todas las figuras retóricas y tropos que están presentes dentro de una letra de una canción es de hecho ya en sí mismo complejo. Y ahora, no solamente identificarlo, sino saber cómo trasladarlo sin perder el sentido de la canción, ni tampoco su estética, y que quede finalmente un producto en el cual en la lengua de señas sea atractivo. Esto creo que es cada vez más fácil para quienes obviamente tienen más tiempo en la lengua de señas. Personalmente creo yo que quienes podrían tener más facilidad para hacerlo, y no por regalar los oídos, simplemente porque creo yo que están en el escenario ideal para hacerlo, es pues precisamente son aquellas personas que sus papás son sordos y que ellos son oyentes. Es decir, dentro de las comunidades de las lenguas de señas, dentro de las comunidades de sordos, se les conoce como codas u ops, que se refiere a que son hijos oyentes de padres sordos. Y bueno, ellos tienen de alguna manera cierto panorama cuando por supuesto sus padres manejaron la lengua de señas de manera natural y se las heredaron, pues ellos creo que están en el escenario ideal porque tienen todos los elementos de la lengua perfectamente bien adquiridos y pueden acceder a los elementos del español perfectamente bien. Y tienen muchas veces esta sensibilidad en ambas líneas, es decir, han desarrollado su sensibilidad musical en muchas ocasiones dentro del español, pero también han desarrollado esta sensibilidad dentro de las situaciones de la vida cotidiana de las personas sordas. Entonces, pudieran ser ellos quienes pudieran tener el mejor escenario, los mejores elementos para poder hacer un buen ejercicio de traducción de las canciones, pero aún en esos casos, si la persona, pese a ser hijo de padres sordos, no ha cultivado las habilidades propiamente de la traducción, ni tampoco ha cultivado esa sensibilidad artística, muy probablemente tampoco lo logre. Y esto, queremos decir con esto, no que nadie lo tenga que hacer, es decir, todos somos libres de hacerlo, y de hecho queremos que quienes lo quieran hacer tengan las mejores herramientas para hacerlo. Pero si es necesario que tengamos presente para qué lo vamos a hacer, es decir, lo voy a hacer porque simplemente quiero divertirme, quiero de alguna manera tratar de compartir parte de lo que es la cultura y cosmovisión de nosotros como oyentes a las personas sordas, o lo quiero hacer simplemente porque creo que de esa forma voy a aprender lengua de señas, o lo voy a hacer porque creo que de esa manera puedo atraer público hacia mí. Es decir, hay muchas motivaciones, pero si realmente nuestro objetivo es sinceramente hacer esta interacción con las personas sordas, pues nos vamos a replantear si queremos realmente hacer canciones en lengua de señas, y si las vamos a hacer, vamos a buscar hacerlo de la mejor manera, no solamente por atraer reflectores, sino porque realmente vamos a buscar que se transmita el sentido. Ahora, en esa misma línea yo lo que les animaría es a pues dar atención a otros temas. Hay muchísimos otros temas que requieren verdaderamente mucha atención y que, bueno, tal vez no son tan vistosos como las canciones, pero vaya que son muy importantes y necesarios. Hay tantísima información a la que las personas sordas desean acceder y que muchas veces se les limita precisamente por la falta de usuarios de lengua de señas, que justo entonces cuando alguien aprende lengua de señas, pues creo que esa sería como su principal meta. Es decir, si les gustan las canciones, no lo dejen de lado, hagan el ejercicio, no se queden con las ganas, pero traten de hacerlo de la mejor manera. Y por otro lado, si les es posible, dediquen su tiempo a
pasar a lengua de señas tanta información que está presente, que existe y que las personas sordas aún no reciben precisamente porque no hay accesibilidad en los formatos en lengua de señas. Entonces, bueno, esa es por un lado en parte mi opinión personal y también creo que coincido con la mayoría de los miembros del equipo. Todos los que formamos parte de este proyecto en algún momento hemos cantado en lengua de señas porque en algunos escenarios ha sido necesario. Por ejemplo, en los escenarios religiosos, cuando hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de estar presentes y apoyar en la interpretación, también hemos tenido que hacer el ejercicio para las partes que son cantadas. O ahí tenemos uno de nuestros colaboradores, incluso ha participado en conciertos que han organizado ciertas comunidades en lengua de señas. Entonces, bueno, vamos, tenemos realmente en el equipo personas que lo han intentado, lo han hecho y por lo mismo, con elementos muy claros, les decimos, se puede hacer, pero requiere un verdadero esfuerzo y no hay que simplificarlo, hay que verdaderamente dedicarse a ello. Y bueno, les animamos a que si lo van a hacer, lo hagan de la mejor manera. Nosotros estamos siempre en la mejor disposición de ayudarles, aunque obviamente no nos asumimos como expertos en la materia. Sí tenemos ya cierta experiencia que podría aportarles a que ustedes hicieran un buen ejercicio de pasar una canción a lengua de señas. Y bueno, pues con esto concluimos. Esperamos que esto que hemos platicado les sea de ayuda, les aporte. No es nuestra intención ofender a nadie, ni mucho menos, pero sí es necesario tener claridad en este tema. Y bueno, pues aquí la información. Esperamos que les guste, esperamos que nos sigan en las redes sociales. Saben que nosotros tenemos, entre otras tantas metas, apoyarles en su aprendizaje de lengua de señas, así que no dejen de seguirnos aquí en el canal. Si quieren ver más contenidos, les pedimos que nos regalen un like y se suscriban al canal. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video.